Hoy les voy a hablar de 3 errores muy frecuentes como psicoterapeutas. Y esto no tiene nada que ver ni con el poco ni con el mucho tiempo que tengamos de experiencia. Es un error humano, creo que es natural y a veces es importante atenderlo para que veamos que también pues somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Y que no hay nada perfecto en psicoterapia. El primer error al que me quiero referir es esta necesidad de hacer cambios a veces muy rápidos, ¿no? O permitirnos realizar cambios muy rápidos sea sesión individual o en la sesión con parejas, ¿no? Esto sucede con frecuencia porque tal vez nos dejamos llevar por la premura que trae la persona o la pareja o la familia para ver cambios, ¿no? Desde el primer momento. Y es que, bueno, nadie va al médico, ¿no? Por ejemplo, por un dolor de cabeza. Y bueno, durar con el dolor de cabeza un mes y que un mes después se te quite el dolor de cabeza. Entendiéndolo desde este punto biomédico, cuando vamos a psicoterapia también muchas veces entramos a psicoterapia con la misma intención. Quítenme este dolor, quítenme este sufrimiento, quiero resolver este problema hoy porque para eso vine. Y uno de los retos en psicoterapia y como psicoterapeutas y nuestro rol es ir llevando de a poco, ¿no? Este cambio para que a largo plazo sea un cambio duradero. Hay cambios mínimos desde la primera sesión. O sea, yo no digo que no hay cambios. Hay cambios, incluso los procesos que se pueden dar dentro de la psicoterapia ejercen un cambio en nosotros y tal vez dentro de la psicoterapia no nos damos cuenta. En la sesión me refiero. Cuando salimos de allí, ya cuando algo nos hace sentido, ya cuando podemos ver que este trabajo dentro de la sesión ha tenido un efecto en nuestra forma de actuar fuera de sesión, entonces podemos hablar de algunos cambios. Ahora bien, hablo de cambios rápidos con relación a la respuesta al motivo de consulta. Por ejemplo, la persona puede venir por un conflicto de pareja, por un conflicto por ruptura, por un conflicto, una situación de ansiedad, una situación de depresión, entre otras. Y tal vez nosotros, dejándonos llevar por esta premura y esta necesidad, ¿no? Muy natural de poder darle al otro algo, nos podemos dejar llevar por los cambios muy rápidos. Pero estos cambios rápidos a la larga no tienen durabilidad, digamos. Entonces es importante poder llevar y acompañar a la persona que estos cambios se van generando poco a poco y que va dependiendo de una serie de elementos. Y uno de esos elementos es el propio compromiso y los propios pasos que dé la persona, no solo en sesión, sino fuera de ella. Ahora bien, ahí no queda solamente, eso no es el único error que podemos cometer como psicoterapeuta. Uno de los errores, por lo menos yo he pasado muchas veces, a veces sin darme cuenta, a veces con consentimiento de las demás personas grabo la sesión en voz, no en imagen, sino en voz, para darme cuenta, ¿no? Un poco para también ir a supervisión con estos elementos, pero me doy cuenta que a veces asumo, aún sin asumirlo, que la evitación o la evitación en sí, digamos, es algo que cambiar en la persona. Y estamos cayendo en un error. Porque bueno, desde la perspectiva de aceptación y compromiso, el punto no es que la evitación en sí sea algo que cambiar o arreglar, sino la función que está teniendo la evitación en ese momento y de esa forma en esa persona. ¿Por qué? Porque en algunos momentos la evitación puede ser funcional. Es decir, no estamos hablando de que la evitación siempre, en mayúscula, sea algo que no es funcional para la persona. Hay veces en los que hay conductas de evitación en la persona en que son necesarias, son funcionales. Y me he cachado muchas veces que puedo asumir incluso sin atender justamente que estoy asumiendo que esta evitación es algo que está conflictuando a la persona, yo lo estoy asumiendo sin analizar en profundidad cuál es la función de esta conducta. Entonces, si no me doy el permiso como terapeuta de ver cuál es la función de lo que está ocurriendo, caigo en el error de creer que eso que está haciendo es evitación y que la evitación eh, está
haciendo que la persona se aleje de algo, ¿no? Y bueno, es un error que también caemos porque bueno, no hay trucos, pero el punto está en que la conducta en sí, es decir, la forma en que la persona actúa, no es en donde nosotros tenemos que generar un cambio. Es decir, no tenemos que ver, por ejemplo, solamente aislar la conducta sin contextualizarla. Si esa conducta está teniendo una función en un contexto y otra función en otro contexto, hay que evaluar cuál es la función de esa conducta. Y hay que ver en qué momentos funciona y en qué momentos no funciona. Y bueno, esto es otro error bastante frecuente, por lo menos yo lo he cachado que lo hago. Y me ha funcionado en tanto lo atiendo y me doy cuenta. Porque si a veces creemos que pues estamos aplicando algo y no es así, entonces cuando no vemos que la persona avanza, es probable que algunas cosas que estamos haciendo en sesión pues no sean las esperadas, digamos, como terapeuta. Y la última, que por ejemplo también es muy fácil de cometer este error, es no dar el lugar al propio miedo que tenemos como terapeuta o incertidumbre como psicoterapeuta de poder equivocarnos. Bueno, tampoco no es congruente, por ejemplo, desde la terapia de aceptación y compromiso, no darle lugar al miedo que tenemos como terapeuta de equivocarnos. Entramos en la sesión sin saber nada, ya lo he dicho muchas veces. Desconocemos todo. La formulación de un caso en psicoterapia se hace con base a la información que el otro me está dando. Y bueno, vamos guiando, digamos, el caso. Sin embargo, vemos que a veces, no sé si a ustedes les pasará, pero detecto que me genera incertidumbre no saber hacia dónde voy. O sea, me genera incertidumbre saber que me está dando información que no sé dónde ubicar. Y más miedo me da equivocarme y meter la pata. Claro, esto no pasa siempre. No sé cómo les dirá a ustedes, pero también creo que es importante reconocer nuestro propio miedo, atender nuestro propio miedo y ver qué función está teniendo en la sesión. Si la función es justamente, puede tener mucha relación este miedo que tengo de equivocarme con mi necesidad de hacer cambios rápidos, ¿no? ¿A qué me refiero? Que puede ser que yo intentar hacer cambios rápidos en esta relación de pareja o en esta persona que asiste a consulta, responde entonces a este miedo que yo tengo de no generar ningún cambio y de equivocarme. Está siendo, digamos, evitativo. Y, y lo que he notado muchas veces es que justamente se relaciona con la premura de querer hacer algo por el otro, de responder a la necesidad del otro. Y bueno, eso también es algo muy natural y muy humano. Querer pues darle, digamos, respuesta a esta consulta por la que asiste una persona. Sin embargo, reconocer nuestros errores, que pueden haber miles de errores, como por ejemplo a veces podemos quedarnos callados mucho tiempo. Y bueno, hay intervenciones que se trata de escuchar y dar espacio, silencios, ¿no? Los silencios son importantes, pero los silencios también tienen una función dentro de la sesión. Los silencios para algún terapeuta en alguna situación tendrá una función y para otros terapeutas en otra situación tendrá otra función. Digamos que en psicoterapia no hay formas de proceder únicas ni pues sería demasiado sencillo, ¿no? Hacer terapia. Sí habría un protocolo que seguir. Lo importante creo que más allá de hacer una sesión perfecta y dar respuestas, ¿no? Es poder ver
cómo nosotros incluso podemos equivocarnos, podemos atender esa equivocación, analizar nuestras conductas en sesiones funcionalmente. Nosotros como terapeuta también respondemos a este contexto terapéutico y lo he dicho muchas veces también. Lo que tenemos que hacer es atender la función de lo que estamos haciendo. A veces hay preguntas libres que cuando te escuchas, cuando te grabas y te escuchas, dices, ¿para qué pregunté eso en ese momento? No estaba haciendo la pregunta necesaria en ese momento, no. Bueno, yo creo que todo esto nos lleva a un aprendizaje. Ver nuestras equivocaciones nos hace humanos. Ver nuestras equivocaciones nos hace ver qué tanto estamos aplicando el modelo terapéutico que en ese momento queremos usar, qué tanto estamos escuchando la realidad del otro, qué tanto nos estamos perdiendo la experiencia del otro por perdernos en esta rumiación de lo estoy haciendo bien y por aquí, y es esta pregunta, ¿no? Claro que no en todos los momentos es igual. A veces hay sesiones, y supongo que a más de uno le pasa, hay sesiones que disfrutas, digamos, en términos que hay más como fluye como más, ¿no? Y hay otras sesiones en las que más te, incluso con la misma persona, la misma pareja, que más te cuesta. Y yo creo que eso nos da la oportunidad de revisarnos como psicoterapeutas, de explorarnos como personas antes de psicoterapeutas, porque también podemos caer en la trampa de querer hacerlo todo perfecto, de querer hacer las cosas como debemos hacerlas y nos perdemos en el camino de escuchar y de construir una relación terapéutica con base en esta colaboración que se puede dar en este contexto terapéutico. Entonces, esas son los errores más comunes que a lo mejor yo he identificado en mí. No sé cuáles otros tú has identificado en ti. Y si les parece útil, podrían dejarme algún comentario y podemos ir desarrollándolo en próximos videos. No hay formas únicas de llevar psicoterapia. No hay, digamos, una estructura única. Claro, hay un inicio, un desarrollo y un cierre, pero no hay quien te diga de forma protocolar cómo es que tienes que preguntar, porque por eso se tiene que evaluar lo que está sucediendo en la sesión en ese momento. Y siempre, como terapeuta, es importante que llevemos una estructura flexible porque habrán necesidades particulares en algunas sesiones. Esas son mis 3 errores. En primer lugar, querer realizar cambios muy rápidos. En segundo lugar, creer en algunos momentos sin creerlo que la evitación en esa persona y en ese momento está siendo, digamos, un obstáculo para algunas cosas que no tiene por qué ser así. Y la tercera es no reconocer mi propio miedo a equivocarme. Espero les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad.